Buen día, Inge. Buenos días, Yesenia. Esperamos que se conecten los compañeros.
Inge, buenos días. Buenos días, Brian. Esperemos que se sigan uniendo. Tienen un minuto. Listo. Buenos días con todos y con todas. Vamos a iniciar ahorita con nuestra clase de seguridad, salud y ambiente. Sí, sería nuestra tercera clase prácticamente porque tuvieron salida el martes. Sí, recuerden colocar los nombres en el chat como para llevar este registro de asistencia. Eso. Antes de iniciar voy a hacer como unas preguntitas, ¿ya? Para ver cómo estamos o qué tan claros estamos. Déjenme ver. Ya. Empecemos con Iber. ¿Recuerda qué es la seguridad y salud en el trabajo como definición? Buenos días, Inge. Buenos días. Inge, ¿le puedo decir en mis palabras? Sí, sí, sí. Ya. La seguridad y salud en el trabajo puede ser la modalidad que le dan, la seguridad que le dan el trabajador, ahí va, el, el empleador al trabajador. Ya. Gracias. Ya. Tiene que ver mucho con el tema del trabajador, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a definir aquí las condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, trabajadores, temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo, que es básicamente un poco a lo que se refiere. Ronnie, buenos días. Ayúdeme, por favor, diciéndome cuál es la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro es a lo que se está expuesto. Ya. ¿El Eh, riesgo? el riesgo es el- es la consecuencia del peligro, tal vez. Mm, algo así. Algo así. Deme un ejemplo. ¿Qué es peligro y un ejemplo de riesgo? El peligro, digamos, es caerse, digamos, del segundo piso. Y el riesgo es fracturarse o morirse. Ya. Y ahí con el ejemplo está más claro. Sí, entonces cuando hablamos nosotros de peligro, hablamos de una fuente o una situación que tenga el potencial de producir un daño, ¿sí? Sea este daño a uno como persona o a la propiedad o al medio ambiente. Y por otro lado, el peligro viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por este evento. Entonces, cuando hablamos necesariamente de riesgo hablamos de la probabilidad. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Kevin,
Buen día. ¿Qué era un incidente? Buenos días, ingeniera. Un incidente, bueno, vendría a ser un riesgo, un accidente ocurrido dentro de un trabajo, algo que tendríamos que tomar en cuenta y tener precaución. Ya. Ya. Es un evento que da lugar a un accidente, sí, que es justamente lo que nos decía Kevin, y tiene el potencial obtiene el potencial de conducir a uno. ¿Sí? Ahora, ¿qué lo diferenciaría sí, ya de un accidente? Accidente es que este no termina como generando como daños o enfermedades o lesiones o pérdidas, ¿sí? Entonces puede ser como que se dé, pero no cause daños, lesiones, enfermedades o pérdidas a una persona. En cambio, el accidente sí, cuando hablamos de accidente, sí hablamos de que causa daño, ¿no es cierto? ¿Qué más vimos ayer? Ya. Brian, buen día. Ayúdenos diciéndonos qué es la seguridad. Es la seguridad. Ajá. Eh, o sea, la seguridad podría ser lo que debe tener cada, o sea, en el ámbito laboral debería ser lo que debe tener cada trabajador antes de realizar un trabajo, ver los riesgos que se puede tener y contar con un equipo de seguridad antes de realizar cualquier trabajo. Ya. Tiene que ver con los equipos de seguridad, ¿no es cierto? Justamente. ¿Sí? Y las personas deben estar seguras, como dice Brian. ¿Sí? Entonces, justamente esta seguridad consiste en la condición o en la situación de estar seguro, ¿sí? Libre de cualquier daño o riesgo, Ahora, en la práctica decíamos que no es posible estar como libre al 100% de todos los riesgos, siempre va a haber un grado de riesgo en las actividades que realicemos, pero este riesgo debe ser el mínimo posible. A ver, ¿a quién le toca? Yesenia, cuéntenos qué era la salud. La salud tiene que ver con el estado en que se encuentra el trabajador al momento de realizar sus actividades. ¿Ya? Con el estado. Ya la salud es el estado de bienestar, ¿sí? Cuando hablamos de estado debemos ahí capaz puntualizar que debe ser un estado de bienestar físico, mental y social, o sea, en esos tres aspectos. No solamente enfocarnos en una dolencia física o algo así, sino también en lo mental y en lo social. Entonces, lleva como estas estas cosas inmersas dentro de lo que es la salud. ¿Qué más era importante? A ver lo que vamos a ver hoy día, el riesgo. Ya, empecemos otra vez. Ivette, ayúdenos contándonos qué es una enfermedad profesional. Una enfermedad profesional, dije, podría ser, me podría decir como un ejemplo. Sí, puede ser con un ejemplo. Como un ejemplo, una enfermedad puede ser que a largo plazo, si yo no me pongo los auriculares o quizás el casco, me puede causar un problema auditivo o quizás una enfermedad a largo plazo. Ya. Gracias, Ivette. Justamente tiene que ver, ¿no es cierto?, esta enfermedad profesional con el ámbito laboral. Y claro, es una enfermedad que se contrae como resultado de la actividad que yo estoy realizando en uno u otro trabajo y si estoy expuesto por largos periodos de tiempo a esto. Sí, que es como con el ejemplo que nos dio Ivette, estaba claro igual. Ronnie, otra vez, ¿qué es un accidente laboral?
un accidente laboral Ujú. es, es cuando no se toman las medidas correctas, Ya, digamos, del manejo del EPP. Eso. ya. Cuando no se toman medidas correctas, puede haber, ¿no es cierto?, un accidente. Ahora, cuando nosotros hablamos de accidente laboral, hablamos de un suceso puntual, ¿sí? De un suceso, cuando hablo de puntual, quiere decir un suceso específico en la jornada de trabajo que produce daño físico o daño mental. Entonces, es importante estos dos conceptos tenerlo claro porque es distinto una enfermedad laboral que un accidente laboral. La enfermedad laboral, como decíamos hace un rato, es contraída por la actividad, ¿no es cierto? Por una actividad que estoy realizando por largo tiempo y estoy expuesta, ¿no es cierto?, a un riesgo por mucho tiempo y a la final me desencadena eso una enfermedad laboral. En cambio, el accidente es algo que sucede de repente, por eso dices un suceso puntual. De repente pasa algo y, y causa una lesión. Entonces son dos cosas distintas porque la enfermedad se da como por la exposición permanente a, mientras que el otro es algo repentino que capaz no se tenía planeado, sucede y causa daño. Los dos a la final causan daño, sea físico, mental, pero sí son distintos. El uno es por un largo periodo y el otro es un suceso que pasa repentinamente o un suceso puntual. ¿Con quién me quedé? Con Ronnie, ¿verdad? Kevin, ayúdenos, ¿qué es la prevención? Bueno, la prevención vendría a ser, eh, o sea, dar cursos, dar charlas, prevenir por parte de, o sea, de personas que ya tengan conocimiento, bueno, compartir esos conocimientos con los empleados para que ellos puedan prevenir algún accidente en un largo plazo. ¿Ya? Entonces tiene que ver con esta cuestión, ¿no es cierto?, de prevenir los accidentes, ¿sí? Entonces vamos a nosotros a decir que la prevención son todos los pasos y medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa o la organización para evitar y reducir los riesgos, sea más preciso. Pero de ahí tiene que ver con todo lo que usted dijo, ¿no es cierto? Puede ser que genere normas del uso adecuado del EPP, otras normas son como una capacitación sobre rutas de evacuación, capacitaciones sobre el tema de, de, de riesgos en sí en general, identificación de tipos de riesgo, identificación de zonas peligrosas, todo eso, ¿ya? Y claro, obviamente esto es dado por personas que tienen capaz un conocimiento más sobre este tema. ¿Ya? Esto un poco era para hacer un pequeño recorderis antes de iniciar con el nuevo tema. Ayer habíamos estado hablando justamente de riesgos, ¿sí? De factores también de riesgo laboral, y en ese sentido nosotros veíamos que hay varios factores. Vimos como brevemente, hoy día vamos como, perdón, a pararnos un poco más en cada uno de estos factores de riesgo, y para eso vamos a empezar definiendo lo que es un factor de riesgo. Entonces, un factor de riesgo viene a ser un elemento o conjunto de elementos que estando presentes en las condiciones de trabajo pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador. ¿Sí? Entonces son como varios elementos que podrían enfermar al trabajador. Por ejemplo, lo que hablaban o lo que me preguntaban el día de ayer, todo el día hay un ruido, ¿no es cierto? Entonces, tanta exposición a ese ruido, ¿sí? Viene a la larga generarme una enfermedad, un problema de salud, por lo tanto ese ruido que está ahí viene a ser el factor de riesgo. O puede ser, por ejemplo, la contaminación ambiental. Estoy en un lugar donde está sumamente contaminado con gases tóxicos. Estos gases vienen a ser un factor de riesgo, que serían unos factores químicos, pero a la larga factor de riesgo porque a la larga me puede dar, no sé, alguna enfermedad a los pulmones, a la sangre, etcétera, dependiendo del tipo de contaminante que sea. Ya, por lo tanto, también es importante cuando se habla del tema de riesgos,
no se puede como atribuir la alteración de la salud de los trabajadores, ¿sí?, a una sola causa. Puede ser que en una actividad hayan varios factores que influyan a que se genere un malestar en la salud del trabajador. O sea, va a haber varios factores que pueden estar influenciando. Pueden ser factores ambientales mezclados con factores químicos, mezclados con factores físicos, etcétera. Sí, es necesario por eso también como saberlos identificar. Ya, ahora también hay una clasificación respecto al tema de factores de riesgo, pero estas clasificaciones se hacen en base a varios criterios de diferentes como autores, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver cómo la propuesta de este texto, que es un texto me parece sobre agronomía o algo así, pero tenía como bastante claro algunas cuestiones que me parecen importantes, ¿sí? Ahora, en la división que se hace aquí de los factores de riesgo, se hace una división en tres grupos, ¿sí? En tres grupos y se toma en cuenta como el origen. Y en estos tres grupos vamos a ir viendo nosotros igual qué factores podríamos encontrar. Entonces, el primero está como las condiciones de seguridad. Entonces, cuando hablamos de condiciones de seguridad, ¿sí?, va a ser todas las condiciones materiales. Cuando digo materiales es todo lo que está materializado, o sea, en la práctica existe, ¿no es cierto?, que puedan dar lugar a un accidente en el trabajo. Por ejemplo, puede ser conexiones mal hechas, tuberías dañadas, suelo resbaloso. ¿Qué otra condición material podría ser? Ya, no sé, la posición de los escritorios, de las sillas, no sé, tal vez como estas tuberías de gases rotas por donde se esté saliendo el gas, todo lo que tenga que ver con cuestiones materiales. ¿Sí? Y pueden dar lugares a accidentes en el trabajo, digamos una silla dañada la pata, llega, se sienta para un accidente. Puede causar esto daños a las personas y también a la infraestructura. Si yo tengo tuberías dañadas, puede ser que dañe a los trabajadores, pero además me dañe la estructura porque está emitiendo, no sé, algún químico que puede estar corroyendo las otras tuberías o corroyendo todas las otras estructuras, ¿sí? Y por lo tanto es necesario como investigar, evaluar y controlar los factores. Ya, dentro de como estos factores que se deben tomar en cuenta o que se deben controlar son, por ejemplo, las condiciones de construcción, el orden del lugar y la limpieza. Si este es un factor que se debe verificar siempre que uno esté como haciendo una inspección, por ejemplo. ¿Cómo están las condiciones de construcción? ¿Qué tan ordenado está? Supongamos en un laboratorio, por ejemplo, es bien importante tener un orden para evitar algún accidente de derrame de algún compuesto líquido, ¿sí? Y por ejemplo, ahorita se me ocurre lo del laboratorio, siempre se recomienda colocar como desde lo de menor altura hasta lo de mayor altura, para que cuando yo estire el brazo a coger algo, ¿sí?, no me vaya llevando como los frascos que están más altos, porque eso suele pasar y genera un accidente. Entonces ahí es necesario tener un orden, o sea, todo lo más pequeño, después lo más grandecito, hasta lo más grande. Entonces cuando yo tomo algo, como voy a lo más grande, por ejemplo, cojo y saco y no me voy llevando nada, que si pasa lo contrario, tengo todo un desorden grande, pequeño, mezclado. Cojo una cosa pequeña, pongo el brazo, se me enreda en la manga el frasco más alto que ha estado por acá, lo voy quebrando y se va derramando, no sé, un ácido que puede ocasionar una lesión, por ejemplo, a la piel, o puede dañar algún instrumento de laboratorio, etc. Y también el tema de la limpieza, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está trabajando en laboratorios o instancias, se me ocurre ahorita una pasteurizadora, tienen todo como sea sin limpiar. Eso puede ocasionar a la larga
Un daño quizás no a los trabajadores, pero sí a quien consume el producto y a la final viene a considerarse un daño eh, a terceros, ¿no es cierto? Por ejemplo, no se limpia las máquinas en donde se hace la mantequilla. ¿Ya? Si no la limpio, obviamente se va a llenar de bacterias. No le pasé, por ejemplo, se lava siempre ahí con agua hirviendo todo para que se vayan las bacterias, cloro. No puse nada de eso y medio la limpié. A la final eso va a tener bacterias. Pongo otra vez mi materia prima nueva y se contamina todo. Entonces es sumamente importante también el tema de la limpieza. Y no solo en este tipo que lo puse como más extremo de una pasteurizadora, sino en todo tipo de actividades, justamente para evitar daños o accidentes, ¿sí? Por otro lado, otros temas a tomar en cuenta en el lugar de trabajo es el mantenimiento y la señalización eh, de seguridad y salud. Ya el mantenimiento de las instalaciones, como los ejemplos que le he estado poniendo entre ayer y hoy, el tema de las instalaciones eléctricas. ¿Sí? Es necesario tener un mantenimiento, una inspección de esto, porque, digamos, a veces se dañan los interruptores y los dejan ahí, y los dejan colgando y los cables sueltos. Digamos, llega, no sé, una persona no se da cuenta que ese cable está suelto y por mala suerte topó justamente los dos extremos de los cables que generan como el paso de corriente. O sea, va a tener un accidente, se puede electrocutar. O incluso en nuestras casas, si hay niños y yo tengo malas conexiones de colocar interruptores, todo lo demás, si los niños llegan y topan, pueden tener un accidente. Y lo mismo pasa igual en el trabajo con el tema de que no haya canaletas o que los cables estén como regados por todos lados. Va pasando alguien, capaz no ve un cable, se enreda, se cae y hay un accidente. Puede pasarle algo mayor que solo una caída. Si es solo una caída, como que se golpeó y se paró fresco, pero ahora sí, si es una caída en donde había gradas o lo que sea, por enredarse en los cables, entonces puede llegar a tener accidentes fatales. Entonces es necesario el mantenimiento siempre de las instalaciones, o lo mismo que el tema de tuberías. Siempre hay que estar revisando, al menos por ejemplo en la empresa petrolera, para evitar que haya un pitting, que se conoce que es como una perforación de la tubería, ¿sí? Por donde empieza a derramarse petróleo, y claro, este causa un daño al medio ambiente. Entonces es necesario estar pendiente y del mantenimiento de las tuberías, ¿sí? Por otro lado, lo que les decía, la señalización de seguridad y de salud. Siempre, dependiendo del lugar de trabajo, se debe tener la señalética adecuada para que la gente sepa, por ejemplo, en caso de un terremoto, en caso de un temblor o de algún otro incidente, por dónde evacuar, ¿sí? Entonces, las señales que tienen como la flechita, como siga la flecha para evacuar, una cosa así. Los mapas también que suele haber en cada uno de los espacios en donde le indica por dónde salir para ir al punto de encuentro. Señalar el punto de encuentro, señalar las vías adecuadas de evacuación, señalar la salida de emergencia, poner carteles con la normativa de, por ejemplo, no sé, no fumar, usar casco. Todo esto tiene que ver con señalética, que es sumamente importante. También también en el lugar de trabajo se debe estar pendiente de las instalaciones de servicio y protección, ¿sí? Que por ejemplo los extintores, que serían una instalación de protección, ¿no es cierto? En caso de un incendio, estén en funcionamiento y con las fechas adecuadas, no caducados, porque si está caducado ya no sirve, ¿sí? Que estén en un espacio en donde sean visibles, que tengan una señalización, etcétera. El tema de protección también, el tema de cascos, barandales, por ejemplo, cuando uno va a tomar una muestra en un tanque, es importante que haya como estos pasamanos para irse agarrando, ¿no es cierto?, para evitar cualquier accidente. Todo eso tiene que ver con protección de las personas. También es importante en el lugar de trabajo tomar en cuenta las condiciones ambientales. Cuando hablamos de condiciones ambientales, puede ser incluso tema de temperaturas, tema de contaminantes en el ambiente,
Por ejemplo, hay lugares en donde se está todo el tiempo trabajando con químicos tóxicos. Deben ser lugares totalmente ventilados para evitar que esa concentración de compuestos aumente y afectar a la salud. ¿Sí? Y en base a esas condiciones también se debe tomar en cuenta como el EPP, el equipo de protección personal, mascarillas, gafas, lo que se necesite. Otro tema que también se debe fijar dentro de estos factores, que es el lugar de trabajo, es la iluminación. Digamos, estamos en un trabajo donde no se ve bien y hay gradas, se puede sufrir un accidente, se cayó, se quebró una mano o se quebró una pierna o le pasó algo, ¿no es cierto?, a la persona. Entonces es necesario que haya suficiente iluminación, o está en un lugar en donde trabajen archivos, se me ocurre ahorita, ¿sí? Y no hay iluminación, pero tiene que estar leyendo. Le va a generar a la larga una afectación a los ojos. El tema de los servicios higiénicos y lugares de descanso también son importantes. Por ejemplo, lo que pasa en las florícolas, ¿sí? Voy a comentar un poco esto. En las florícolas hay muchas mujeres trabajando en este sector y el tema de servicios higiénicos se encuentran sumamente alejados del lugar en donde están realizando su labor estas mujeres. Entonces, muchas veces ellas, por no perder como este tiempo productivo, por no quemar como ese tiempo que tienen para trabajar, porque a veces les ponen una meta, digamos, tienen que, esto me ocurre, me voy a inventar, empacar 2000 flores, ¿ya? No solo tienen estas 4 horas para empacar. Entonces, por no perder ese tiempo y cumplir la meta a tiempo, en las 4 horas que les piden para salir temprano, y por la distancia de los baños, no van, por ejemplo, a un servicio higiénico y terminan teniendo enfermedades en su aparato reproductor femenino. Y es porque justamente en este lugar de trabajo los servicios higiénicos están muy alejados. Entonces es necesario tener en cuenta también estos espacios para los trabajadores. Por un lado, que deben estar al alcance. Por otro lado, deben estar limpios, porque si no pueden ser lugares en donde se contraiga como alguna enfermedad o algún tipo de bacteria. Y lo mismo los lugares de descanso, deben tener un espacio adecuado, limpio, con algo que sea necesario para el descanso. Digamos que para la hora del almuerzo debe haber por lo menos un microondas para que puedan calentar la comida que llevan, un lugar donde sentarse cómodamente, ¿sí? Entonces son cosas que van a implicar que si son malas o buenas, también el estado de salud mental o físico de las personas pueden ser afectados de manera positiva o negativa. También en los lugares de trabajo es importante tomar en cuenta material y locales de primeros auxilios. Esto es sumamente importante. O sea, todo espacio, toda entidad debería tener un espacio con primeros auxilios, dependiendo igual del tamaño de la empresa o del lugar. Digamos, si es una oficina pequeña con 3 personas, por lo menos debería haber un botiquín, o sea, un botiquín básico de primeros auxilios, no sé, con alcohol o oxigenado, ibuprofenos, paracetamol, un termómetro, ¿qué más es necesario? Vendas para hacer, en caso de que pase alguna lesión, vendas, curitas, cosas, o sea, súper básicas que pueda tener, guantes para si se necesita como ayudarle a algún compañero que tuvo un accidente, cosas súper básicas que puede tener un botiquín, si es una oficina pequeña. Ahora, si es una organización o una institución más grande, no solo es suficiente un botiquín, sino ahí ya es necesario un local de primeros auxilios. ¿Qué quiere decir un local de primeros auxilios? Debe haber una instancia, ¿sí?, encargada de los trabajadores en caso de que haya un accidente o pase algo. Es decir, debe haber un departamento, por lo menos una enfermería, sí, o sea, enfermería. En esta enfermería obviamente va a haber como medicinas súper básicas y el personal adecuado. O sea, puede haber por lo menos un auxiliar de enfermería o, no sé, una enfermera o un médico, ya depende igual de la instancia, ¿no? Por ejemplo, en las petroleras, en los campamentos petroleros, siempre hay como un espacio de médicos, ¿no es cierto? Un espacio médico en donde está siempre un médico
¿sí? Para atender a las personas y una enfermera. Y lo mismo debería pasar igual en las instancias educativas, o sea, cuando se trata del bienestar estudiantil debe haber por lo menos una enfermería, algo básico. Sí, entonces debe haber algo súper básico en ese sentido. Denme un segundito, que una vecina está haciendo bulla. Ya, entonces son cosas básicas en los lugares de trabajo que se debe como tomar en cuenta. Por otro lado, sí, otros factores a tomar en cuenta dentro del ámbito laboral es la maquinaria y el equipo de trabajo. ¿Sí? Es súper importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta este aspecto porque, digamos, yo tengo maquinaria dañada, suelto algún, se me ocurre ahorita, suelto algún tornillo, ¿sí? Y si un trabajador está manipulando, trabajando con este medio de producción, como faltó por ahí o algo está suelto o algo está oxidado, se quiebra, le cae al trabajador y me genera un accidente. Entonces es necesario siempre estar como al pendiente de la maquinaria y el equipo de trabajo, sean estos máquinas, aparatos, instrumentos o también instalaciones usadas en el trabajo. Por ejemplo, cuando yo hablo de instalaciones, ya me refiero más a, por ejemplo, una oficina en donde tengo el escritorio y las máquinas para que, no sé, para la secretaria o para las personas que están haciendo algún trabajo más de este tipo de oficina. Entonces ahí es necesario justamente que los equipos y las instalaciones estén de tal manera que no le ocasionen un problema a la salud, es decir, que el equipo esté ubicado de tal forma que la iluminación sea adecuada para que no le afecte la vista, que también sea adecuado, por ejemplo, las sillas, la altura de los escritorios, ¿sí? Para que no afecte la salud de los trabajadores. Por otro lado, otro factor a considerar es la manipulación, almacenamiento y transporte, ¿sí? Entonces, en este sentido, los medios que se emplean como para manipular, ¿sí?, diferentes cosas, ¿sí? Y el transporte por ejemplo, de las materias primas o de materiales que se necesitan para el proceso productivo, o el transporte de productos terminados, o la manipulación de productos terminados, o también la manipulación y transporte de material auxiliar, ¿sí? Y las condiciones de almacenamiento de los mismos deben estar de acuerdo con las características, con el tamaño, con la forma, el volumen del material y la distancia a recorrer. Por ejemplo, yo no puedo poner a mis trabajadores capaz, no sé, están cargando, se me ocurre, en una pasteurizadora por lo general se pone un montón de azúcar para hacer el yogur. Entonces están cargando estos quintales de azúcar y son distancias súper extensas, ¿ya? A la larga esto va a terminar enfermando a los trabajadores, entonces ahí yo deberé tener en cuenta no sé, han visto estos como carritos que llevan cosas, estos pequeñitos que se usan en grandes fábricas, un carrito de esos para que los trabajadores suban ahí capaz el azúcar, cojan el carrito y lo lleven hacia donde se necesita después estos quintales de azúcar, ¿sí? Entonces hay cosas que se pueden tomar en cuenta para estos temas de manipulación y transporte, ¿sí?, de diferentes materiales. También dentro de estos factores que son como dentro de las condiciones de seguridad, es importante tomar en cuenta el riesgo de incendios, ¿sí? Dependiendo igual de la actividad que se esté realizando, va a haber lugares en donde haya mayor riesgo y en otros donde haya menor riesgo. Sin embargo, en todos los casos se debe tomar en cuenta este riesgo de incendios.
En ese sentido, por ejemplo, aquí en el Ecuador, en la normativa, por ejemplo, para locales pequeños, que se conocen como de categoría 3, me parece, locales pequeños, como una tiendita. Incluso dentro de eso hay normas de seguridad que están enfocadas a este tema de riesgos de incendio y se exige que tengan por lo menos un extintor de 20 libras, ¿sí? Entonces, al tomar estos riesgos de incendio, obviamente también va a haber normativas que avalen esto y que se deben tomar en cuenta acorde al establecimiento y a la actividad productiva que se esté realizando. Y depende también como de si hay como capaz más materiales combustibles o menos materiales combustibles, o hay fuentes de calor, o también hay reacciones que puedan desencadenar un incendio. O sea, se debe tomar en cuenta muchos aspectos dependiendo del espacio de trabajo. Y claro, y el tema de atacar el riesgo por incendios no solo va por tener un extintor, sino otros elementos, mangueras, hacer un análisis igual de qué tan cerca y qué tan lejos están hidrantes, de qué tan cerca y qué tan lejos están las estaciones de bomberos, hacer un plan igual de contingencia. Por ejemplo, en la refinería de Esmeraldas es interesante también este sistema de seguridad. Espero que lo hayan modernizado porque antes tenía muchas falencias, pero me llamaba bastante la atención porque en los tanques en donde se almacenan como algunos compuestos como gasolina, naftas, todo esto, tenían alrededor como estas mangueras contra incendios. Entonces era una forma de prever, ¿sí? O minimizar el riesgo de incendios, porque si sucedía algo, esto además tenía un sistema como automatizado, se activaban y estas mangueras eh, botaban agua como alrededor del tanque. Sí, entonces son varias cosas que se puede hacer. Por otro lado, cuando se habla de lugar de trabajo o de condiciones, más bien, está el tema de las instalaciones eléctricas. Eso creo que siempre lo pongo de ejemplo. Entonces ya habíamos hablado, ¿sí? Entonces aquí conexiones, es importante darse cuenta cómo están las conexiones, qué tensión se aplica, la intensidad de corriente, la duración de los contactos eléctricos, el recorrido de la corriente a través de, digamos, de los cables, la resistencia que tienen los cables, qué capacidad de reacción tienen las personas ante un problema eléctrico, etcétera. También dentro de las condiciones se toman en cuenta otros factores como los productos. Entonces, dentro de los productos que existen en una empresa hay diferentes, ¿cierto? Entonces, siempre se debe tener, no sé, almacenado, etiquetado, señalado, a ver qué es cada cosa. ¿Sí? Entonces, se debe señalar qué materiales son combustibles, cuáles son inflamables, materiales explosivos, materiales tóxicos, materiales corrosivos, eh, que pueden representar un riesgo para la salud. Estos productos químicos pueden ser incluso ácidos, o sea, todo debe estar señalado, ¿sí? Y dependiendo de su toxicidad o de su, por ejemplo, de su inflamabilidad, deben estar en un lugar adecuado. No voy a colocar, yo qué sé, gasolinas justo al lado de una cocina, se me ocurre ahorita, ya. Sería como súper irracional porque son material inflamable y si por A o B pasa algo y le llega el calor demasiado fuerte, puede explotar. Sí, entonces es necesario como tener en cuenta estos productos químicos que pueden existir en el trabajo y que son parte de lo que serían condiciones. Hasta ahí no sé si tengan como alguna duda. A veces hablo, full. ¿Alguna duda o comentario? No, Ingrid, diga. o sea, cuando se le, digamos, las secciones, cuando se clasifican, digamos, por
digamos, la gasolina en un lado, la cocina en otro lado. Eh, Dentro, digamos, de la normativa hay que, no sé, hacerles control, digamos, de seguridad cada qué tiempo. O sea, es dependiendo la exposición o cómo. Eh, o sea, si tienes, como me dijo, cocina y gasolina, algo así. No, no, o sea, es un ejemplo. Ya, ya. Ahora las inspecciones las hacen cada año, ¿sí? Siempre todos los años hay como estos inspectores que van como revisando las instalaciones y todo lo demás, o sea, desde, digamos, desde las instancias gubernamentales. De ahí, cuando ya se tiene como dentro de la organización, debe haber, si es una organización súper grande, debe haber un departamento dedicado como al tema de seguridad y salud. Entonces ellos ya tienen como, dependiendo de la empresa, tienen como periodos establecidos de acuerdo a la política y a los riesgos que haya en la empresa. Por ejemplo, una petrolera es una cosa constante que se debe estar como inspeccionando todo el tiempo, que todo esté en orden, etcétera. Los inspectores de seguridad prácticamente están todos los días ahí en el campo haciendo su recorrido de que se cumplan las normas. Ahora sí son como les decía, estos negocios más pequeños, se hace una revisión una vez al año y la hacen, me parece los bomberos hacen algunas inspecciones y otra instancia que no me acuerdo del nombre. Entonces depende igual del lugar, sí, pero siempre están como, igual siempre se debe sacar permisos y para eso le hacen inspecciones y estas inspecciones son anuales, una vez al año muchas veces. Ahora sí le dijeron que corrija algo, capaz regresan como a ver si ya corrigió cosas por el estilo. Pero de ahí sí es una empresa súper grande, al menos con combustibles. Como dije, una petrolera todo el tiempo está un inspector de seguridad ahí. O sea, una persona encargada de la seguridad que todo el tiempo está recorriendo todo, todos los días. Aparte también hay como otros sistemas automáticos. Entonces, lo que les contaba de la refinería, también hay como un área, como una oficina, en donde hay alguien dedicado al tema de seguridad y está todo el tiempo monitoreando que todo esté como todos los parámetros estén en orden. Por ahí, cuando se tiene estos sistemas de seguridad que ya son más automáticos, si algo está fallando, pum, suena una alarma o alguna cosa en las pantallas que tienen. Entonces ahí se dirigen a ver qué pasó. O si no, desde el control automático, desde el escritorio ya, o desde la máquina, se cierra la válvula o se para la producción, ¿sí? Hay diferentes formas de controlar también este tema de la seguridad, dependiendo del grado de desarrollo de la empresa y de la empresa. Uh-huh. Es un poco. Ya. Por otro lado, también dentro de estos factores, igual este documento les voy a subir. Dentro de los factores están los contaminantes ambientales, ¿sí? Entonces, estos contaminantes ambientales vienen a ser elementos o sustancias, también pueden ser energía o también organismos que en una determinada cantidad de estos o una variación importante de los mismos en su constitución pueden provocar un efecto nocivo y crear un malestar en la salud al entrar en contacto con los trabajadores en el medio ambiente. ¿Sí? Estos contaminantes ambientales los clasifican dentro de tres grupos: físicos, químicos y ambientales, y biológicos, perdón, físicos, químicos y biológicos. ¿Sí? Vamos a ver primero los contaminantes físicos. Estos contaminantes físicos proceden de diferentes formas de energía presentes en el ambiente de trabajo y aparecen de la misma forma o modificados por el proceso de producción y repercuten negativamente en la salud. ¿Sí? Estos se caracterizan por no presentar como un peligro para la salud constante, o sea, todo el tiempo. ¿Sí? Ya que se encuentran como dentro de ciertos valores o parámetros óptimos. Es decir, por ejemplo, el nivel de ruido se acepta máximo en este lugar, no sé, se me ocurre, me voy a inventar, no sé cuánto era, 300 decibeles, digamos, ya, parece que superaron, ¿ya?
Y ese sería como un parámetro óptimo, ¿sí? Y si se sobrepasa este parámetro puede causar algún problema a la salud, ¿ya? Y pueden generar como un desequilibrio en el bienestar del trabajador. También estos se pueden clasificar a su vez, estos contaminantes físicos, de acuerdo al tipo de energía, según su naturaleza física, ¿ya? Entonces, de acuerdo al tipo de energía y su naturaleza física, se clasifican en energía mecánica, que estarían dentro de estos, de la energía mecánica, el ruido, las vibraciones y la iluminación. Entonces, el ruido, mucho ruido me puede causar daños como al oído, ¿no es cierto?, al tímpano. Cuando se llega al umbral del dolor, que ahorita no me acuerdo cuánto es, creo que son 100 nomás, no me acuerdo. Pero si llega al umbral del dolor puede causar que reviente el tímpano y puede causar una lesión permanente, ¿sí? Si no, puede causar otro tipo de lesiones que pueden ser como temporales. Las vibraciones, no sé si los han visto a veces a las personas que están haciendo como este tema de las calles o tratando de sacar como adoquines y cosas así, hay unas cosas que vibran así un montón. Ese tipo de vibraciones también puede causar un impacto a la salud, especialmente en los huesos y en las articulaciones. Entonces también es necesario tomar como precauciones frente a esto. La iluminación, o sea, muy poca iluminación o mucha iluminación también puede causar problemas en el trabajo. Por otro lado, está la energía termohigrométrica. Cuando hablamos de este tipo de energía termohigrométrica, dentro de estos factores físicos, hablamos del calor. La exposición a mucho calor puede ocasionar daños, no sé, daños a la piel o deshidratación, etcétera. El frío, ¿sí? La exposición constante al frío puede causar enfermedades respiratorias, por ejemplo. La humedad también causar enfermedades respiratorias de los pulmones y permanentes o temporales. La ventilación, como les decía, si no hay suficiente ventilación, en muchos casos la concentración de contaminantes puede aumentar y eso genera que las personas puedan enfermarse. Por otro lado, se toma en cuenta, como factor la energía electromagnética, perdón. Cuando hablamos de energías electromagnéticas, están las ionizantes y las no ionizantes. Ionizantes cuando tienen partículas o iones, ¿sí? Que son bombardeados a altas velocidades, como el tema de los rayos X. Por ejemplo, a veces a ustedes, no sé si se han hecho, le mandan a hacer alguna placa de rayos X, ¿ya? Entonces, estos rayos X en exceso, ¿sí? Producen problemas a la salud a nivel congénito. Y por eso es que si se está trabajando con estos, debe haber protecciones adecuadas. Cuando ustedes van a hacerse rayos X, no es que la persona que hace los rayos X, mientras le bombardean a usted con estos rayos para hacer la placa, se queda ahí, porque estaría expuesta mucho tiempo a eso, sino más bien es como un cuarto aparte, y es justamente para cuidar a este trabajador de que a la larga estos rayos X puedan dañar. Los rayos gamma, que son rayos que ya son emitidos por ciertos materiales, ¿sí? De forma natural o pueden ser incluso de forma artificial, son sumamente peligrosos también. Entonces, la exposición a esto sí es en lo posible sumamente negado, ¿sí? Y se necesita ocupar como un traje ya especial para aislar o bloquear estos rayos gamma. Y dentro de los no ionizantes está la luz ultravioleta, que son los rayos del sol directamente, que como saben puede ocasionar enfermedades a la piel. Igual los infrarrojos y las microondas también causan daños, ¿sí? A la salud, que van hasta daños que pueden ser como cáncer en la piel o cáncer a algún órgano o tejido. Entonces es necesario también tener en cuenta estos dentro de lo que serían contaminantes físicos. No sé si sobre estos contaminantes físicos tengan alguna duda.
o sea, que de lo que vimos en general. Aquí ya va más a fondo. ¿No? Ya. Entonces, cuando hablábamos del ruido, ¿sí? Nosotros podemos definir el ruido como todo sonido indeseable, inoportuno o que resulte desagradable o molesto y que pueda generar trastornos fisiológicos y psíquicos o los dos tipos de trastornos en las personas. ¿Sí? O sea, a veces como estas diferentes frecuencias que tiene el sonido, cuando es un sonido agradable, tiene como unas frecuencias que más bien lo armonizan, ¿no? Ahora, cuando se habla de ruido, son frecuencias que son desordenadas, están mezcladas, una serie de frecuencias y pueden causar malestar. Y eso a la larga puede generar trastornos psíquicos, ¿sí? Y si pasan como ciertos decibeles, ya trastornos fisiológicos, o sea, temas del oído. A ver, ¿qué más sobre el ruido? Aquí está explicando como el tema de la propagación de la onda acústica. Ahora, es importante también tomar en cuenta que estas ondas acústicas pueden ser atenuadas y modificadas dependiendo por el medio en el que éstas se muevan. ¿Sí? Recuerden que las ondas de sonido viajan en forma de ondas, ¿no es cierto? Más o menos senoidales. Imagino si vieron eso algún rato. Pero también estas tienden a tener como algunas propiedades, ¿sí? Entonces, por eso hablamos como de que se pueden atenuar. Puede haber como materiales aislantes en donde estas ondas chocan y rebotan, ¿sí? Que es una forma. Además, otra forma que tienen estas ondas otra propiedad es la refracción, es decir, chocan, atraviesan el material y salen un poco más atenuadas hacia el momento de traspasar. Y estas propiedades es importante porque yo, para evitar que las personas puedan tener como estas molestias por el ruido, puedo colocar barreras, ¿no es cierto? Barreras que me aíslen en lo posible el sonido y capaz llegue lo mínimo al trabajador. Otra forma de barreras para eso son los tapones auditivos, ¿no es cierto? Se colocan los tapones en los oídos y está de alguna forma aislado de esta constante exposición a los ruidos. Y como dije, depende del medio en donde se muevan, por sólidos, por líquidos o también pueden moverse por gases, que sería como más fácil. Aquí está haciendo como lo que les decía, lo de la refracción, que sería que atraviesa, ¿sí? Y cambia un poco su intensidad. Y lo de la reflexión, que se refleja y rebota, se choca y se va. Entonces esa función tienen un poco los aislantes que permiten atenuar de alguna forma estos ruidos. ¿Ya? Por otro lado, es importante dentro del sonido determinar que estos se determinan de acuerdo a su frecuencia, que es medida en hercios, mientras que la intensidad depende de la presión de vibración y se le ve o se lee, no se lee, se estima, más bien se mide en decibeles. ¿Sí? Igual, de acuerdo al tipo de frecuencia que tenga un sonido, se puede clasificar o se puede tener tres tipos de sonidos: graves, agudos y medios. ¿Sí? Cuando se habla de sonidos graves es una frecuencia baja, agudo alta, y sonidos medios intermedia. ¿Sí? Entonces aquí igual nos ponen un ejemplo de qué tipo de sonidos son. Por ejemplo, un sonido grave viene a ser aquel que tiene entre 20 y 500 hercios, el bombo o un compresor, si ya hablamos de materiales de la industria. Agudos, cuando es una frecuencia alta, tienen de 2000 a 20.000 hercios, que es sumamente alta con relación a los graves. Ahí se habla de las sirenas. Este es clarito, todo el mundo debe haber oído una sirena o un silbato, ¿sí? Que producen como cierto sonido agudo. Y medio, entre 500 y 2000 hercios, que viene a ser nuestra voz, o sea, la voz humana. Entonces la voz humana es como bastante tolerable al oído. Ya estos sonidos agudos suelen ser como más molestosos.
Ya hablando de la intensidad, aquí debe estar lo que no me acordaba. Sí, la intensidad de sonido está determinada por medio de los decibeles, que me imagino de haber tal vez salido a medir decibeles, no sé si haya un aparato de esos en el instituto. Estos van a tener su origen en el nivel de presión acústica o sonora, y estos van a variar entre 0 y 120 decibeles. Y entonces aquí vamos a ver igual para tener una idea de los tipos de sonido con relación a la intensidad. La voz humana, o sea, nuestra voz normal, o la que hablamos, está entre 30 y 50 decibeles. Los vehículos ya están entre 70 y 80 decibeles. Un torno entre 80 y 100 decibeles, es decir, mucho más alto. Y el motor de avión de 120 decibeles a más. Ya, cuando nosotros llegamos ya a estos decibeles como súper altos, un motor de avión, pero cuando usted está cerca, porque igual se escuchan desde muy lejos, ¿no es cierto? A veces pasan por aquí y se los escuchan, ¿no es cierto? Entonces es un sonido sumamente alto y este ya puede ocasionar ya cierto tipo de problemas a nivel físico. ¿Sí? Igual estos de los tornos, lo que se ha comprobado un poco es que causan como trastornos a nivel psíquico y en una exposición ya súper larga o constante puede causar ya algún problema auditivo, una disminución, etc. Sin embargo, estos otros pueden llegar a ocasionar hasta sordera. ¿Sí? Entonces es importante como tener en cuenta esto porque según esto igual la normativa de aquí del país va a establecer cuál es el máximo de decibeles que se debe tener o se permiten en el ambiente, ¿sí? Igual hay como, no sé, esto de estar más cercano a ustedes, las discotecas, por ejemplo, cuando había. Entonces, estas también estaban normadas y podían tener hasta un máximo de decibeles, más de eso no, ya caían en una contravención y podían ser multadas. Entonces, todo esto sí está como de alguna forma normado también. Más adelante veremos como tema de normas y es necesario tener en cuenta que ya como pasado los 100 decibeles ya puede ocasionar problemas serios a la salud, e incluso estos de los vehículos y los del torno más o menos pueden ya ocasionar problemas psicológicos. Hay estudios donde indican que los trabajadores terminan como con estrés laboral o sea, con irritabilidad, cambios de temperamento. Todo eso tiene que ver también con a veces ese ruido que les causa esa molestia. También en lo que se refiere al ruido, nosotros o se pueden clasificar estos según su forma y según su periodicidad. ¿Sí? Según la forma del ruido se pueden clasificar en dos, en el ruido encubridor, ¿sí? Que es aquel ruido que no nos deja escuchar otros sonidos, ¿no es cierto? Entonces es un ruido tan molestoso, a veces tan fuerte que no nos deja escuchar otros sonidos, ¿sí? No nos permite, no sé, conversar, por ejemplo. Hay fábricas donde cuando uno visita no puede hablar con la otra persona porque el ruido es tal que no deja ni siquiera comunicarse, ¿ya? De ahí está el ruido irritante, ¿sí? Que este depende también de la tolerancia de los individuos, ¿sí? Para muchos puede haber un sonido que sea como molestoso y para otros ese sonido puede ser como fresco, no le molesta. Bueno, aquí nos han puesto un ejemplo. Por ejemplo, algunas personas el rock lo pueden considerar como, les gusta, es un sonido que toleran y lo disfrutan. Y para otros puede ser un sonido que molesta, ¿no es cierto? Entonces, si se escucha a volúmenes altos puede llegar a causar como varias molestias. Por otro lado está el sonido, el ruido según su periodicidad. Hay ruidos continuos, intermitentes o también ruidos de impacto. Continuos quiere decir que todo el tiempo se mantiene constante ese sonido. Todo el tiempo está ahí, no para. ¿Sí?
Intermitentes que, por ejemplo, se interrumpe por intervalos o por periodos y se vuelve como el bip de un teléfono, ¿no? Es que es bip, bip, bip. Podríamos hablar ahí de un sonido intermitente, ¿sí? O también que es algo que se, digamos, no sé, se enciende en un momento, se apaga y después de 2 horas otra vez, puede ser también un sonido intermitente. Y de ahí están como estos sonidos de impacto que vienen a ser cosas como espontáneas o momentáneas o rápidas, eh, es decir, son sonidos de corta duración y sus variaciones de intensidad involucran niveles máximos a intervalos mayores. O sea, son sonidos que pueden durar muy poco tiempo, pero pueden tener, por ejemplo, una intensidad muy alta. Entonces aquí nos ponen un disparo, ¿no es cierto? Es como boom, y se acabó, pero es ensordecedor, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser? A veces también la caída de alguna cosa, alguna maquinaria que se cae, suena boom un rato, pero durísimo, ¿sí? Entonces pueden ser ese tipo de sonidos. Hasta ahí no sé si tengan alguna duda sobre el ruido, no para pasar al otro. No. Y aquí en la parte de legislación habla más de la legislación de Costa Rica, porque este texto es de Costa Rica. Ya. Los daños que puede generar un sonido, un ruido, perdón, son de tipo auditivo, es decir, a los oídos. Y también puede haber otros que sean de tipo no auditivos, como la hipoacusia, alteraciones en la frecuencia cardíaca, o sea, puede generar como, no sé, taquicardias, esas cosas, aumentos de la frecuencia respiratoria. Generalmente esto pasa cuando los sonidos son repentinos, así, boom, entonces la gente se asusta y empieza como el corazón a latir más, igual a respirar de otra forma, ¿sí? Aumento de secreción ácida del estómago y por ende vienen como las gastritis. Trastornos del comportamiento, ya en el tema psíquico, por ejemplo, como les decía, ¿no? La gente se vuelve temperamental, es decir, a un rato está como agresiva, al otro rato está contenta y está como a la defensiva todo el tiempo, puede producir problemas de ansiedad, ¿sí? Puede producir también este tema de disminución de la atención, disminución de la memoria, y todo esto a la larga va a generar que pueda tener otro tipo de accidente, al menos, por ejemplo, pierde la memoria o ya no está atento como siempre a las cosas, no se da cuenta y boom, puede terminar teniendo otro tipo de accidente aparte del problema que ya le generó el ruido. Entonces, es necesario tomar medidas en función de eso para evitar que los trabajadores puedan dañarse, ¿sí? O puedan dañar, como recuerdan, la salud ve 3 aspectos: físico, mental y social, o puedan dañar también su salud social. Cuando hablamos de eso, por ejemplo, si es una persona que está como agresiva, ansiosa, ¿sí? Debido a todos los sonidos que tuvo que soportar, termina desquitándose a veces en la casa, con la familia, entonces eso está desequilibrando uno de los 3 aspectos de la salud, que sería el ámbito social. Eso. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Hoy. Ya. Igual aquí hay como las medidas preventivas y correctivas sobre este tema. Por un lado, se debe controlar la presión sonora en la fuente u origen, en donde se origina, en el foco. ¿Sí? Recuerden, uno de los principios que veíamos el día de ayer justamente es atacar como el problema en el origen. ¿Sí? Entonces, respondiendo a ese principio, una medida es controlar la presión sonora en la fuente de donde se está originando este ruido. Entonces, se debe procurar controlar las emisiones de ruidos de máquinas industriales, de las sirenas, de los motores. Se puede aislar las máquinas,
de si yo le pongo un compuesto o un elemento aislante. Por ejemplo, un elemento aislante que se suele usar mucho es el polietileno de baja densidad, ¿cómo le dicen? El nombre comercial es, déjenme pensar, se me fue. La espuma flex, ya me acordé. Entonces, espuma flex puede ser un buen aislante de sonidos. En otros casos también utilizan, he visto que utilizan como estas cubetas en donde ponen los huevos, no sé, son como de cartón prensado, no sé de qué son, pero también es otra forma de aislante. Que permiten como amortiguar un poco el sonido, disminuirle y etcétera. También se puede hacer como este control de presión sonora en la trayectoria o el medio por donde va la energía sonora, por donde se está transmitiendo. ¿Sí? Si es que es un cuarto en donde hace mucho escándalo la máquina, puedo aislar el cuarto, ¿no es cierto? Porque se transmite a través de las paredes, entonces yo aíslo todas las paredes, aíslo las paredes para que ese sonido no pase en donde están mis trabajadores. También se puede tomar medidas enfocadas ya en lo individual o en el individuo. Entonces, una de esas es como los tapones de oído, puede ser una medida. La otra es como rotación de puestos, es decir, un tiempo trabaja en este puesto, está haciendo mucho ruido, otro tiempo en otro donde no hay, y así voy rotando al personal. O también reducir el tiempo de exposición, en lugar de decirle, bueno, 8 horas, y en ese lugar que hace mucho escándalo, se le puede poner, no sé, unas 4 horas máximo. Depende del nivel de ruido también, del número de horas que le podemos exponer a nuestro trabajador o a los compañeros trabajadores. Bueno, aquí ya habla del equipo de protección personal. O sea, aparte de todas las otras medidas, sí es importante tomar en cuenta esto que les decía. Los tapones de oído, esas cositas que son como orejeritas, así. Sí, entonces eso le permite atenuar en gran manera el sonido. Por otro lado estaba el tema de las vibraciones dentro de estos factores. Entonces, las vibraciones se definen como movimientos oscilatorios de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia, lo que les decía, ¿no? Las personas que están con esas maquinitas todo el tiempo así vibrando, sí, esas pueden ser justamente estos movimientos oscilatorios. Y es importante entender que cuando suceden estos movimientos, lo que sucede o lo que pasa es que hay una transferencia de energía del objeto que está moviéndose o que está vibrando hacia el cuerpo humano. ¿Sí? Toda esta transferencia de energía va a generar como diferentes efectos. De acuerdo a la frecuencia, ¿sí? Que tengan como estas vibraciones, también va a haber una clasificación. Estas vibraciones igual se miden en hercios y dentro de la clasificación vamos a tener como vibraciones bajas, vibraciones muy bajas y vibraciones de alta frecuencia. Las vibraciones de muy baja frecuencia, que tendrían como menor a un hercio, podríamos poner dentro de esto como ejemplos el transporte en general, los aviones, los barcos, que son movimientos como de balanceo nada más. Ahora estos lo que hacen es estimular el laberinto del oído y pueden provocar trastornos al sistema nervioso central, mareos, vómitos. No sé si alguna vez ustedes han ido como en un barco o en una canoa y les ha mareado. Justamente es por este movimiento vibratorio de baja frecuencia que empieza como a marearse y a querer vomitar. Y es porque justamente dentro del oído nosotros tenemos unos elementos que con las vibraciones se mueven. ¿Sí? Y cuando estos se mueven uno siente como estos mareos y por eso es que da como la sensación de vómito y todo, justamente por estos, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿ya? Pero cuando, por ejemplo, hay cosas más fuertes que desestabilizan estas cosas que tenemos en los oídos, pueden ser como mareos que no le permitan ni caminar, o sea, ya más graves.
Ahora, el transporte en general no causa ese tipo de efectos. De ahí cuando hablamos ya de baja frecuencia, de 1 a 20 hercios, se puede hablar de vehículos industriales, de carretillas, de estos tractores también que son como grandes, de máquinas agrícolas, máquinas para obras públicas. ¿Han visto esa cosa que pasa como a veces cuando están pavimentando y que hace como que se vibra incluso el suelo y uno siente? Esas máquinas también. Plataformas vibrantes a veces que están como todo el tiempo moviéndose. Ahora esto ya causa otro tipo de efectos, ya no solo al oído, sino que como esta transferencia de energía viaja a través de nuestros huesos, de nuestras articulaciones, etcétera, puede ocasionar como dice aquí, lumbalgias, lumbociáticas, hernias también, que es bastante grave. También estos agravan lesiones raquídeas e influyen en trastornos sobre posturas. O sea, el tema de la, ¿cómo se llama? Escoliosis. Si alguien que tiene escoliosis está trabajando en un lugar donde hay este tipo de vibraciones, puede empeorar, ¿sí? Puede empeorar su condición. Y también puede causar problemas ya neurológicos, ¿sí? Como dificultad igual del equilibrio. También puede ocasionar trastornos de la visión por la resonancia que existe, etc. Y por otro lado están como estas frecuencias altas de vibración o alta frecuencia de vibración, que estaría entre 20 y 1000 hercios. En estas se consideran herramientas manuales rotativas, alternativas o percutoras. O sea, en este sentido hablamos de las moledoras, pulidoras, lijadoras. Todo esto ocupan, por ejemplo, con las personas que trabajan con madera, ¿sí? Las motosierras, que son como para cortar los árboles. Estos martillos mecánicos, que son justo estos que vibran un montón. Martillos mecánicos para el hormigón. Ahora estos ya pueden producir trastornos auriculares. En el oído, como les dije, tenemos algunas cuestiones que vibran cuando hay vibraciones muy fuertes y pueden moverse de su sitio. Pueden generar artrosis hiperestosante del codo, es decir, aquí justamente en esta articulación del codo puede ser impactada, ¿no es cierto?, la articulación y genera un tipo de artrosis. Puede ocasionar lesiones en la muñeca, que es otra articulación, ¿sí? Afecciones anginoneuróticas de la mano, calambres, puede ser este síndrome de Raynaud, no sé bien qué es. Puede aumentar también, como veíamos, el aumento de ácidos en el estómago, y eso puede generar enfermedades del estómago como la gastritis o los úlceras. Entonces vemos que muchos de estos que a veces vemos y no entendemos muy bien algunas cuestiones, causan efectos en la salud del trabajador y es necesario tomar medidas. Por ejemplo, estas personas que trabajan con este martillo mecánico lo pueden hacer por cierto periodo de tiempo y no más de eso, porque terminan después desencadenando algunas enfermedades. Entonces se debe regular que no se expongan mucho tiempo a estas maquinarias. En el tema de legislación, eso es de Costa Rica, después veremos nosotros en el Ecuador. Ahora se pueden tomar como también algunas medidas preventivas y correctivas en función de estos materiales vibratorios. Y estas medidas están más enfocadas en reducir la vibración, ¿sí? Y se basa en el esquema fuente, medio y receptor. Entonces la fuente, por ejemplo, es el martillo mecánico, el medio es este, el medio, no sé, es el asfalto y el receptor es la persona que sostiene, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, yo puedo ir generando como varias medidas dentro de estos tres. En la fuente puede ser mejoras técnicas de las máquinas, de los vehículos y dispositivos que producen como esta vibración. Diseñar herramientas y materiales que generen menos impacto. El mantenimiento preventivo es importante. Y reducir, por ejemplo, en los vehículos la velocidad de desplazamiento.
Ya cuando se habla en el medio, se debe usar aislantes, justamente para que la vibración no pase directo, ¿sí? Al receptor. ¿Sí? Entonces puedo usar aislantes o amortiguadores, por ejemplo, en el cemento, en la piedra y el mármol. Uso de materiales absorbentes de energía. Estos absorbentes de energía lo que hacen es que cuando está pasando esta energía vibratoria, estos la absorben y es como que se amortigua de alguna forma el movimiento, ¿sí? Y generalmente se puede usar caucho, arena o corcho para aislar y que el receptor reciba menos impacto. Alineamiento de pisos y de terrenos, o sea que deben estar como al ras o a nivel, no como en bajada o de todas las, o no sé, súper irregulares. Cuando se habla al menos de autos que no vaya todo el tiempo saltando, ¿no es cierto? Y en el receptor, como decía, la reducción del tiempo de exposición es importante, la rotación del personal, la utilización de EPP, conocer el entorno de las vibraciones y la ruta de transmisión al cuerpo para tomar igual algunas medidas. O sea, es importante, por ejemplo, que estos trabajadores que están con estos martillos mecánicos conozcan, ¿no?, los riesgos, porque a veces la gente se pone a trabajar y como no entiende que hay un riesgo, dice, no importa, voy a trabajar unas 3, 4 horas más para acabar más rápido, ¿sí? Ahora es importante también a la gente darle este conocimiento, que tenga conciencia de cuáles podrían ser las posibles enfermedades que esto le desencadene, para que si se le dice o la normativa dice, bueno, usted máximo 2 horas en esto, lo respete, que no es por un capricho o una cosa así, sino más bien por cuidar justamente la salud del trabajador. Entonces yo creo que sí falta como socializar este tipo de cosas con la gente. ¿Dudas sobre este tema? Muy. No. Perfecto, avancemos. Por otro lado está el tema de la iluminación. Sí, ahora la iluminación, como saben, en cualquier espacio es necesaria, ¿sí? Para poder desarrollarnos de mejor manera en las actividades. Y es necesario también tener un adecuado manejo de esta iluminación para la actividad que estemos realizando. Se define como iluminación a la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa que cae en determinado tiempo sobre la superficie. Ahora la luz viene a ser una radiación electromagnética, ¿sí? Que también tiene una propiedad importante, que es justamente que nuestro ojo o los ojos del ser humano la pueden captar, ¿sí? Entonces es como esa su propiedad sumamente importante. Ahora cuando se habla como de iluminación, se puede hablar de lo que se conoce como el nivel de iluminación, que es la cantidad de luz que se recibe por unidad de superficie. Esta cantidad de luz se expresa en luz, ¿sí? Que viene a ser como la unidad, digámoslo así, y que se define como la iluminación producida por un lumen en un metro cuadrado de superficie. Sería más la definición. Ahora, en ese sentido, nosotros vamos a tener como, la imagen, como dos tipos de iluminación, la iluminación natural y la iluminación artificial. La natural ya sabemos, ¿no es cierto?, que es la luz del sol, que se da en determinado tiempo del día o a determinadas horas. Ahorita tenemos luz, pero por ejemplo, tipo 7 de la noche ya no hay, ¿sí? Y por otro lado está la luz artificial, que es justamente proveída por, no sé, por los focos, por lámparas que pueden ser incandescentes, lámparas fluorescentes, lámparas de descarga de gases, ¿sí? En general. ¿Ya? Ahora, por otro lado, también cuando hablamos del espacio de trabajo, ¿sí? Esta iluminación puede ser general, es decir, para todos, ¿sí? La misma iluminación,
O puede ser una iluminación localizada, ¿sí? Que es como más enfocada en un puesto de trabajo, digamos así, donde más se lo requiere. Entonces ya depende igual del espacio de trabajo. Ahora, para que haya una adecuada iluminación o para tratar el tema de iluminación se deben considerar como varios aspectos, ¿sí? El primero de eso es que la iluminación debe ser correcta y adecuada para realizar una tarea. Y dependiendo de la tarea debe ser una iluminación adecuada, incluso el ángulo y todo lo demás debe ser como el correcto. Ya, por otro lado, también otra condición que debe cumplir esta iluminación es que esta luz no produzca deslumbramientos, ¿sí? Es decir, que no sea algo que pum, de repente es como súper fuerte y nos causa como un impacto en los ojos y no sé si les ha pasado, pero a veces se quedan como un rato viendo negro, ya, que no pase eso, o sea, que sea una iluminación que no produzca esos deslumbramientos. Eso se puede uno percibir cuando está en un lugar, por ejemplo cuando está afuera, ¿no es cierto?, en el sol, ¿sí? En mucho sol, y entra de repente a la casa, no puede ver nada, ¿sí? Eso es como una forma de deslumbramiento. Entonces, en el trabajo se debe procurar que no se genere este tipo de cosas, o sea, que de repente se encuentra en un lugar en donde hubo un cambio brusco de luz y no ve nada o se aturde porque puede ocasionar un accidente. Aquí hay unos grafiquitos, están como los efectos igual de una mala iluminación. Si ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, una ventana sin un aislante, digámoslo así, como una cortina, entonces esa viene a ser una mala iluminación, puede generar fatiga visual, puede generar accidentes, puede ocasionar dolor de cabeza, mientras que si hay un aislante justamente, no sé, en una ventana como una cortina, se tiene una iluminación adecuada. Claro, no voy a poner una cortina así negra por poco y que no se vea nada, debe ser una cortina que me permita como regular y tener un nivel de luz que me ayude, ¿no?, a trabajar y no todo lo contrario. Entonces ahí hay más confort para el trabajador, mejor calidad de trabajo y todo esto se desencadena en mayor productividad. ¿Ya? Otro tipo también de deslumbramiento, de lo que hablábamos hace un rato, es el que se causa cuando hay superficies que empiezan a reflejar la luz, como cuando a veces alguien coge un espejo y le empieza a enfocar así la cara con el espejo, cogiendo la luz del sol y siguiéndole con esa luz, ya. Entonces hay varias superficies que pueden reflejar esa luz, ¿sí?, superficies brillantes, y claro, si estamos como expuestos a eso, puede también ocasionar accidentes, porque como no ve, porque le reflejan los ojos, cuando se conduce, puede verse eso claramente. Uno está conduciendo en la noche y un carro pasa con sus luces, le refleja a la cara, claro, uno se pierde un rato, ¿no es cierto?, no puede ver bien. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas en el lugar de trabajo. Ya, también otra condición es que la iluminación se dé en contraste con la superficie entre las partes en donde se encuentra, donde se está iluminando, es decir, que no sea como muy, ¿qué será?, que no sea inadecuada, digamos, para el lugar en donde se está iluminando. Y también en ese sentido se debe tomar en cuenta la orientación de la luz. Supongamos, yo estoy en un trabajo y me ponen la luz como acá atrás mío, digamos, yo tengo que escribir. Si la luz está atrás mío, yo obviamente cuando estoy escribiendo estoy tapándome la luz, entonces no hay una correcta iluminación. Entonces en ese sentido también se encarga, como la ergonomía un poco más, de diseñar espacios en donde el ángulo de la luz llegue de forma correcta para que usted pueda tener
la suficiente iluminación para desempeñarse en el puesto de trabajo. Y se ubica generalmente de forma oblicua detrás del hombro izquierdo de quien utilice la iluminación. Entonces no puedo ubicarla atrás porque la tapa. Si me ubico una fuente al frente me puede como deslumbrar. Entonces tiene que ser de forma oblicua, que me alumbre de forma necesaria, al menos si soy diestro, como escribo así, si me alumbra así, o sea, de forma izquierda, me va bien. Ahora, si soy, como es, como dije, zurdo, o sea, escribo con la mano izquierda, mi iluminación, en cambio, tendrá que venir de la derecha, porque si viene de acá, yo mismo me tapo, ¿no es cierto? Entonces, es necesario incluso considerar la condición del trabajador. ¿Dudas hasta ahí? Esto no vamos a ver. ¿No tienen dudas hasta ahí? Para seguir avanzando. No, Inge. Ya. Entonces, por otro lado, estaba lo de la energía termohigrométrica. Entonces, estas vienen a ser como estas circunstancias del medio ambiente del trabajo. Veíamos que era temperatura, humedad, ventilación, bueno, aquí velocidad del aire, y del trabajo, del trabajador que lo ejecuta, o sea, tipo de vestimenta que usa, consumo metabólico y otras condiciones del trabajador, ¿sí? Que un poco van condicionando el equilibrio térmico entre el ambiente y el ser humano. Este equilibrio puede causar como, o sea, el desequilibrio más bien podría causar situaciones de desconfort, mientras que si hay un equilibrio térmico entre el cuerpo y el ambiente, puede estar como, no sé, en un estado o en un ambiente confortable, digamos de así. Sí, incluso este tema del desconfort térmico podría ocasionar lo que se conoce como un estrés térmico, que es como otro término que existe. ¿Ya? Por otro lado, también aquí se debe considerar que cualquier trabajo físico, ¿sí? Va generando como calor, ¿sí? Para que el cuerpo mantenga su temperatura, que lo óptimo es que esté en 37 grados, ¿sí? Sin embargo, esto también va a depender de las situaciones medioambientales o de las condiciones medioambientales que no son constantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en Quito eso es un claro ejemplo, está frío, está sol, pues ya cae granizo, entonces como súper irregular, ¿sí? Sin embargo, el cuerpo tiene como este sistema de regulación, pero si las condiciones del espacio de trabajo no son las adecuadas, puede causarse un desequilibrio. Aquí estoy explicando lo del cuerpo. Ya, entonces también la mayoría de los casos el trabajo se desarrolla en condiciones de temperatura y humedad y ventilación que no son perjudiciales directamente a la salud, ¿sí? Sin embargo, puede haber puestos de trabajo que no tengan estas condiciones, sino que más bien sea todo lo contrario, ¿sí? Y esto también depende un poco de las épocas del año. Aquí en el Ecuador o aquí en Quito depende de cómo esté el clima cada día, porque es muy variante. Entonces puede ocasionarse que a veces sí haya estos problemas. Dígame. ¿Le decía algo Yesenia tal vez? No, perdón, Inge, me olvidé de apagar el... Ah, ya, yo pensé que me preguntaba algo. Ya, me perdí. Ah, ya. Este estrés térmico que hablaba hace un rato se puede ocasionar, ¿sí? Cuando se está como, por ejemplo, haciendo gran esfuerzo físico, o sea, cargando cosas, trabajando o corriendo de un lugar a otro, en lugares donde hay
de alguna forma mucho calor o en lugares calurosos y eso le viene a ocasionar este estrés térmico, ¿sí? Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, en las petroleras, los obreros o los trabajadores que están como llevando estas tuberías para cuando se está haciendo trabajos en pozos, podrían llegar a tener este estrés térmico porque justamente están trabajando, a veces hace un calor terrible en el oriente y están como cargando la tubería de un lugar a otro, conectando tuberías, bajando tuberías. O sea, y es un trabajo físico súper fuerte para estas personas, ¿sí? Y que a la larga, por el calor y el trabajo que están haciendo, les podría ocasionar este problema. Y esto puede generar, por ejemplo, también aumento de la fatiga. Y esta fatiga hace que ellos, claro, deterioren su forma de trabajar o trabajen más lento, ¿sí? Porque justamente están sometidos a estas condiciones que son súper fuertes para el organismo. También el tema de las temperaturas puede influir en las actividades sensoriales y motrices, es decir, como en las sensaciones que uno puede percibir a través de sus sentidos. Cuando hace mucho frío, no sé si se han dado cuenta, se pierde la sensación. Entonces, si se trabaja en espacios como muy fríos, puede ocasionar que después yo ya no sienta. Y ha sucedido, por ejemplo, accidentes de trabajo en donde han estado como en zonas muy frías. Ya no sienten al punto de que se cortaron y no sienten ni siquiera la cortada que tuvieron. Entonces, sí es necesario como estar pendiente del ambiente de trabajo. También puede causar problemas motrices, es decir, en la motricidad, en el movimiento, que ya no pueden moverse como con la misma intensidad que cuando están como equilibrados. Puede ocasionar problemas mentales en las personas, y esto puede ser que ocasione falta de atención, falta de vigilancia, menos destreza manual, menos rapidez. Esto generalmente en el frío, ¿cierto? La gente se vuelve como más lenta y ya empieza como a disvariar, incluso cuando está sometido a condiciones de frío ya extremo. Por otro lado, aquí también se puede hablar de la sensación de confort, ¿sí? Ya cuando estamos como en algunas condiciones, uno puede detectar, ¿no es cierto?, cuando hace frío, cuando hace calor, ¿sí? Y muchas veces cuando estas condiciones van cambiando de forma brusca, puede haber como diferentes criterios, porque ya depende incluso de cómo lo perciba el cuerpo humano. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay aire acondicionado, ¿no es cierto? A veces uno siente frío y otros sienten calor, ¿ya? Es por la influencia justamente de este aire acondicionado. Entonces nos damos cuenta que esto en sí, ¿no es cierto?, las cuestiones con respecto al calor no satisfacen de la misma forma a todo el mundo, ¿sí? Y todos cómo las pueden percibir incluso de forma diferente y puede generar en algunos una no conformidad, ¿sí? Porque unos tienen frío, otros tienen calor, otros se sienten bien, entonces puede pasar un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, este confort térmico depende tanto de estas incidencias externas como también del calor que producimos nosotros desde nuestro cuerpo y los intercambios que se generan entre el cuerpo o entre el ser humano y el medio ambiente. Como veíamos alguna vez, no sé si con ustedes, pero una ley termodinámica dice que siempre, por ejemplo, el calor migra de la parte más caliente a la parte más fría. Entonces depende incluso de la temperatura de mi cuerpo para que yo pueda sentir frío. Por ejemplo, hay ocasiones que uno está como muy abrigadito, sale y dice siento frío porque es justamente que empieza como este intercambio de calor. O sea, tiene que ver mucho el intercambio de calor. Ustedes saben, este intercambio de calor se puede dar como de algunas maneras, como por conducción, convección, radiación
y también por evaporación. ¿Quién se acuerda cuál es el intercambio por conducción? Les pregunto así. Brian, ¿recuerda cuál es el intercambio por conducción? Para ser sincero, no hay. No le escuché. Que para ser sincero, no, digo, dije, no. Ah, no se acuerda. Kevin. Dije, era cuando, por ejemplo, frotábamos, no, frotábamos las manos, o no, es cuando acercamos un metal a una llama y ahí se genera la conducción y nos quemaríamos la mano en este caso. Ya. Perfecto, entonces cuando nosotros hablamos de conducción de calor es cuando dos objetos están en contacto, ¿no es cierto? Entonces lo que pasa es que el calor migra del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura y por eso es el ejemplo de Kevin, que es clarito, ¿no es cierto? Si tengo una olla toda de metal, la pongo en calor y mi mano está como sujetándola, me puedo quemar, ¿sí? Porque justamente este material que está ahí está conduciendo el calor desde la llama por medio de este cuerpo que sería la olla. ¿Quién se acuerda cuál era la convección? A ver, ¿a quién le tocaba? Ronnie. Puta, dije, no me acuerdo. Ya. Esta convección, en cambio, se da cuando existen zonas con diferente temperatura, ¿no es cierto? Y estas zonas de diferente temperatura van como intercambiando el calor por medio de fluidos. ¿Qué quiere decir? O sea, puede haber corrientes de aire. Eso pasa, por ejemplo, con el aire acondicionado. ¿Cómo es el otro nombre? El calefactor, ¿no es cierto? Hay una fuente de energía térmica, ¿no es cierto? Que sería el calefactor. Entonces, este calefactor yo lo ubico en un lugar. Entonces, mi zona caliente sería alrededor del calefactor. Lo que pasa aquí cuando se habla de convección es que el aire que está en este entorno, o en este medio, o en un cuarto, viene, toma el calor o se calienta, digamos, cerca del calefactor, este aire se mueve y calienta las otras zonas, ¿no es cierto? Entonces está siendo transportado este calor por medio de un medio o de un fluido que viene a ser en este caso el aire. Sí, entonces esa sería una forma de convección. ¿Quién se acuerda o a quién le toca? Radiación. Ronnie ya dije. Yesenia, la radiación, tal vez se acuerda. El de la radiación viene a ser como, por ejemplo, el de la luz solar, ¿En el qué? como por ejemplo la radiación de la luz solar, ¿Ya? que se puede llegar a quemarnos a través de los rayos UV. Ya, ese sería un ejemplo, ¿no es cierto? Sí, justamente esta radiación viene a ser, por ejemplo, una radiación electromagnética y esta se genera por el movimiento térmico de las partículas que se encuentran cargadas, ¿sí? Entonces, estas partículas empiezan como a emitir estas ondas, digámoslo así, de calor o esta luz solar y eso nos permite transmitir el calor por medio de la radiación. Aquí le ponen a otro que sería la evaporación. Y ver cómo se le ocurre sería este intercambio de calor por evaporación. No, ya. Entonces, esta evaporación viene a ser justamente cuando hay fluidos, calientan y se empiezan a evaporar, o sea, como la humedad, por ejemplo, y esto también empieza a producir como cierto cambio de temperatura en el cuerpo del ser humano. Bueno, aquí igual creo que nos va a explicar todo esto en texto. Sí, los de conducción es cuando hay dos medios en contacto, lo que decíamos, entonces la energía o el calor se mueve del de mayor temperatura al de menor temperatura. Ahora, cuando se habla un poco de conducción, déjenme un segundito, mi teléfono empezó a
De acuerdo. Ya. Ya me perdí. Ya, ahora también es importante aquí señalar las condiciones de confort, de qué vienen a depender, ¿no es cierto? Estas situaciones en donde yo me siento térmicamente confortado, ¿sí? Entonces, en este sentido, influyen como tres aspectos: las condiciones ambientales, la actividad física e incluso el tipo de vestido, o sea, cómo yo estoy vestido para el trabajo. Digamos, usted trabaja en el oriente, que es caliente, y le dan, no sé, una chompa de lana para que trabaje. O sea, no es algo que me vaya a causar confort, porque justamente es un clima cálido, ¿no es cierto? Entonces es necesario también tomar en cuenta la vestimenta. Y además, como vemos, estas condiciones ambientales son capaces incluso de influir en que yo me sienta bien o me sienta mal con respecto al tema del confort térmico. Aquí está como un muñequito. Variables para determinar el confort térmico. Entonces se debe analizar, ¿no es cierto?, la temperatura del aire, la humedad del aire, ¿sí? Porque a veces esta humedad también causa molestias. Tengo que analizar qué actividad está realizando el trabajador, qué tipo de vestimenta se necesita para ese trabajo. Se debe analizar la velocidad del aire que está entrando, si hay temperatura radiante o de fuentes radiantes, etcétera. Entonces, estas serían como variables a tomar en cuenta en el tema de seguridad, y según eso yo también puedo tomar decisiones. O sea, si es que veo que hay, no sé, una velocidad de aire sumamente importante, o sea, debo ver o buscar la forma de bajar, o si es muy baja, debo aumentar, cosas por el estilo. La legislación lo vamos a ver. Ya, vamos a ver ahora los daños que podría causar en la salud esta cuestión, ¿sí? Puede causar el disconfort térmico que ya veíamos, puede causar eritema vesiculoso, eritematoso, calambres por diaforesis excesiva, astenia, aumento de morbilidad por enfermedades cardiovasculares, pérdida para la capacidad de realizar trabajo físico, mental. Puede causar el golpe de calor, que se han de haber oído, como que les da una especie de fiebre, e incluso si ya son condiciones sumamente extremas, puede causar la muerte. Entonces sí es necesario controlar este tema del ambiente en lo que respecta al tema del calor. Cuando hablamos del frío, en cambio, el frío puede ocasionar alteraciones vasculares, el síndrome de Raynaud y la acrocianosis, ¿sí? Que serían como dos enfermedades posibles. Ahora, ¿qué medidas preventivas y correctivas se debe tomar para que el ambiente sea más aceptable, ¿no es cierto? Entonces, primero, como decíamos, siempre se debe actuar en la fuente, entonces se debe actuar sobre la fuente del calor. Sí, en ese sentido se puede generar como apantallamiento de los focos de calor radiante, es decir, como una forma de aislar de alguna manera hornos, motores, para que no le llegue directamente este calor al trabajador. También se puede, por ejemplo, actuar sobre el ambiente térmico, se puede poner ventiladores, aires acondicionados, calefactores, controlar la velocidad del viento, ver que haya ventilación, es decir, no sé, tener las ventanas abiertas, se me ocurre, si es de forma natural, etcétera. También se puede actuar sobre el individuo o sobre el trabajador. Y en ese sentido, por ejemplo, se puede, por ejemplo, aislar al trabajador por medio de prendas que lo protejan, es decir, equipo de protección personal, ropa adecuada para la actividad que esté realizando, trajes herméticos, con aportaciones de aire del exterior, ¿sí? También puede utilizarse como
cascos, cascos aislantes. ¿Qué más se puede utilizar? Se puede utilizar otro tipo de aislantes que lo que hagan es un poco reflejar ese calor y que no pase. Se puede cambiar al trabajador del espacio. Digamos, hay un motor, una máquina, un motor ahí. No lo voy a poner a trabajar al lado del motor, sino que debo buscar un espacio adecuado para que ese calor del motor no lo afecte, por ejemplo, ¿sí? También se debe ver que, por ejemplo, las prendas sean como cómodas, que eviten la evaporación del sudor, eh, etcétera. O sea, que eviten algunas cuestiones, que le permita respirar también al cuerpo. No le va a poner una cosa hermética que no pueda, no sé, en un lugar caliente, algo hermético que le empiece como a quemar por dentro, ¿no? Sino todo lo contrario, unas prendas que le permitan como la ventilación adecuada y el control de la temperatura. ¿Dudas hasta ahí? Nos falta un montón todavía de estos. ¿Preguntas o inquietudes? Dije, o Dígame. sea, básicamente para estos factores de riesgo eh, es implementar bien el EPP, ¿no es cierto? Sí, o sea, es implementar bien el EPP, pero también ocuparme del espacio de trabajo. O sea, porque, digamos, tiene un buen equipo de protección personal o una buena vestimenta, pero o sea, en el espacio de trabajo lo puse al lado de un motor. Entonces, si yo puedo eliminar este riesgo del motor de causarle fatiga o algo, más bien le muevo. O sea, este puesto ya no es al lado del motor, sino que coloco en otro lado. Entonces, es necesario como ver qué medidas son las más adecuadas acorde a la situación. O está muy frío, digamos. Entonces, si está muy frío, claro, primero es el tema de las prendas que sean, no sé, abrigadas, pero además yo puedo colocar una calefacción. O sea, se me ocurre. Sí, depende de la situación. Pero el equipo de protección personal es como lo fundamental también, ¿no? Dentro de las actividades y dependiendo de los riesgos de la actividad que se esté realizando. No todas las actividades tienen los mismos riesgos ni la misma forma. Y es por eso que también los equipos de protección personal son distintos, además. Eso. No sé si tengan alguna otra duda, no sé, Ronnie. No, Inge. Ya, no sé los demás si tengan alguna otra duda. Ya ha sido, eso de frutar. 37, 3 minutos. Ya, por hoy nos vamos a quedar ahí porque para poder acabar después energía electromagnética completo, si no me voy a quedar a medias, porque ya tenemos apenas 3 minutos, o sea, ya se acaba prácticamente la clase. Entonces, el día de mañana seguiríamos viendo como estos factores de riesgo, ¿sí? Para que vayamos viendo incluso qué enfermedades, qué se puede hacer. Como ven, es bastante, sí es complejo, ¿no es cierto? Y depende mucho de la actividad que se esté realizando para tomar en cuenta qué medidas yo tomo, qué medidas o qué cambio o qué tecnología uso incluso, ¿sí? Es un poco. Sin más, chicos, por el día de hoy despedirnos. Eh, los veo el día de mañana a las 10 de la mañana. Por favor, tratemos de entrar un poco más puntuales. Entraron algunos con las justas y otros unos 2 minutos más tarde de las 10:10 que habíamos quedado. Eso, y nos veríamos a las 10 el día de mañana para seguir con el tema de los factores de riesgo. Sin más, desearles una buena tarde y un buen día a todos y a todas. De acuerdo, Inge. Mañana. Mañana.